Hola, muy buenas tardes amigos de Vestidor de la Liga MX, pues estamos aquí listos para platicar con ustedes los acontecimientos más recientes de la Federación Mexicana de Fútbol Soccer que se han dado el día de ayer y pues a ello le damos la bienvenida a nuestro queridísimo analista también, Carlos Gómez. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes. Sí, como comentas, ayer fue la asamblea de dueños y pues ya analizaremos punto a punto qué es que salió de ahí. Sí, los invitamos a que le den like, a que se suscriban. Si ahorita volteé acá al lado al ventanal que tengo es porque vino un rayo, un trueno más bien, que hizo cimbrar aquí la ventana, es bastante fuerte. Entonces sí, un poquito, mete un poco de miedo ese trueno, pero bueno, vamos a concentrarnos acá. A ver, yo creo, Carlos, que se ha hablado mucho en todos los medios de comunicación sobre esta asamblea de dueños. En algún momento se ha dicho que el fútbol es de todos, así es como se ha planteado incluso desde la Federación Mexicana de Fútbol Soccer, pero en la realidad el fútbol no es de todos. O sea, ese es el primer punto que tenemos que tener en consideración. Yo para mí, el tema de lo que es el fútbol como empresa, como gran negocio, ha tenido diferentes facetas. En los años 50, pues es una liga, si no amateur, pues un poquito llegando más a la parte del amateurismo que a la parte más profesional. De hecho, así está relatado en muchos artículos que se pueden consultar en las hemerotecas del país. Muchos de los equipos con problemas de carácter financiero. Conforme fue avanzando los tiempos, se buscó tener más o menos pues una situación en donde los egresos tuvieran que ver también con los ingresos. Y de hecho, en la parte de lo que es la parte legal, los equipos estaban como asociaciones civiles, es decir, equipos sin fines de lucro. Y así es como, por ejemplo, en el caso de Chivas, hay muchos relatos de jugadores de los años 70 en donde, y todavía de los 80, en donde el equipo de Guadalajara, siendo el equipo más popular, el que mayor títulos tenía, en ese entonces, pues no tenía ni siquiera a veces para las concentraciones. Hay relatos muy claros de jugadores, exjugadores y exdirectivos de aquellas épocas que actualmente hacen una rememoración de aquellos ayeres y describen cómo el equipo pues no tenían estas cuestiones básicas para operar en el día a día. De hecho, a Chivas llega como salvador del equipo Salvador Martínez Garza, que era un empresario que tenía una concesión de Mexlub, que eran lubricantes mexicanos, y que es a partir de que él llega ahí a Chivas que el equipo se compone, y estamos hablando más o menos a principios de los 90 más o menos, y posteriormente ya llega la familia Vergara. ¿Por qué hago esta remembranza? Porque así como le pasó a Chivas, a muchos otros equipos de la liga le sucedió, y quiero dejar muy claro cuál es la manera como se maneja la Federación Mexicana de Fútbol Soccer, que también desde aquel entonces tenían muchos problemas al interior de la federación, desde los años 50, de los años 60, y la federación tenía, obviamente, el cumplimiento que cualquier otra federación nacional deportiva de este país, en donde su principal objetivo era desarrollar el fútbol de salón en todo el país, el fútbol soccer en todo el país. Y ese objetivo estaba también la federación como Federación Mexicana de Fútbol Soccer AC, también una asociación civil. Ya cuando empieza toda la parte más profesional, los equipos se convierten ya en compañías de capital variable y dejan de ser asociaciones civiles. Y la federación que aglutinaba el sector amateur y el sector profesional también se divide, y antes tenían el mismo peso los votos del sector amateur con los del sector profesional, y eso lo eliminaron. Entonces se agandallan la federación, toda la parte de lo que es la parte profesional, y dentro del sector profesional hay las diferentes categorías. A veces la gente no sabe eso, pero esa es la federación, pero aparte está la Liga MX. La Liga MX es un ente por separado. Entonces, si nosotros empezamos a analizar esto, y cuando nosotros empezamos a hablar de que el fútbol nos decían era para todos, pues no es para todos. Los dueños de los equipos, los dueños de la Liga MX,
son en este momento 14 personas morales que son las que administran a sus equipos. Y nosotros nos hemos creído, primero, que como aficionados de los equipos tenemos la posibilidad o la capacidad de incidir en la toma de decisión de los equipos. Luego, pensamos que como aficionados o consumidores de fútbol podemos modificar lo que está pasando en la Liga MX. Y luego pensamos que también lo podemos hacer con la selección nacional. Y, pues, oh sorpresa, eso no es así, Carlos. Entonces, en ese contexto, sí quiero que gente joven como tú y que seguramente muchas otras personas entiendan que por más que gritemos, por más que pongamos nuestros puntos de vista en las redes sociales y todo eso, lo que vimos ayer, Carlos, en esta asamblea de dueños, después de la crisis de Qatar y la crisis ahorita de la Copa América, es la realidad. Son estos 14 personajes que soportan a 18 equipos financieramente los que están decidiendo el vaivén precisamente del fútbol mexicano, con estos 6 acuerdos que son los que publica la federación. Entonces, Carlos, ¿cómo ves esto? Porque luego no la creemos y en realidad pues está muy alejado todo esto, porque incluso las propias empresas como TV Azteca y Televisa, que tienen a sus empleados, que son los narradores y los comentaristas, que hacen comentarios en contra de sus propios jefes, pero que a sus jefes les vale madre lo que ellos digan, ese es el tamaño de lo que significa todo esto, Carlos. Sí, como bien comentas, o sea, hay que entender que el fútbol es, al menos en casi la mayoría de los países, es un negocio privado y que a partir de ser un negocio privado, pues los dueños pueden hacer lo que ellos quieran con su negocio. O sea, sería muy distinto si fuera parte del gobierno de cada país, porque ahí sí tendrías como injerencia de la parte pública de esta parte, ¿no? Y ahí sí tendría que haber licitaciones y todo este tipo de cosas, pues como lo hace una institución de un gobierno público, que hay licitaciones, hay rendición de cuentas, o sea, todo este tipo de cosas que al ser un negocio privado, pues nosotros también nos hemos dejado engañar con el marketing que ellos hacen, incluso ahorita con Edgar Martínez, que es el de comunicación actualmente, que su eslogan ha sido que es la selección de todos, ¿no? Y pues ya vimos que no es la selección de todos, o sea, es la selección de los mismos dueños, de las mismas personas que han fracasado con una forma, con otra y otra y otra, y que han mantenido el poder a la federación durante muchos años, y que sea de un grupo o sea del otro, se han equivocado. Lo acabamos de ver hace un año con Grupo Orlegui, que aparentemente tenía el mando y se equivocaron con Diego Coca. Creo que nada más si analizamos los 6 puntos, es como la chimoltrufia, ¿no? O sea, todo lo posponen para después, en 3 semanas, en un mes, en las próximas semanas, el siguiente año, en 2 años. O sea, y esto es, creo, lo más lamentable, que se ríen de nuestra inteligencia y que aparte nosotros no lo creemos, y que esto tiene que ver con la mentalidad y con la idiosincrasia del mexicano, y que no nada más es en el deporte, en la política nos lo aplican. O sea, se nos olvida todo muy rápido, somos de memoria corta, y ya es un modus operandi del deporte, de la política, de todo, dejar pasar las cosas para que se enfríen y ya no exijan. Al rato empieza la Liga MX, te vuelves a embobar con los partidos y se olvida el tema de la selección. Y más aún que ya no va a haber eliminatorias, que van a ser puros partidos moleros. Todo ese tipo de cosas, creo que nosotros como aficionados debemos de poner un alto y decir, a ver, voy a seguirlos viendo, pero ya no me quejo, lo voy a ver como un espectáculo, como veo las luchas, de que sé que ya es puro show, pero me divierte y es mi momento de pasar mi rato libre viéndolo, ¿no? Pero sin apasionarme. Y si ya lo quieres ver como algo que te va a hacer desgastar y te va a hacer enojar cada semana, pues mejor no lo veas, porque vas a dañar tu salud. Y de todas maneras, esto va a ser así forever. Yo creo que hay que dividir,
y precisamente por eso queríamos analizar desde otra perspectiva todo esto, porque, a ver, los medios de comunicación que viven de la industria se sienten con la obligación de hablar, entre comillas, de esta crítica, ¿no? Y se la pasan diciendo exactamente lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Cuáles son los males del fútbol y cuáles serían las recetas para que esto no ocurriera? Esos mismos comentaristas y todo ello, de todas maneras, ahorita ya están aceptando lo que ayer se dijo. Lo aceptan no porque en ese momento estén convencidos, sino que porque la propia industria, por ejemplo, el caso de lo que es el no descenso. El no descenso, ya todos están asimilando que para que la industria siga y que la industria no tenga problemas económicos, por ende sus empleos estén seguros, no debe de haber descenso. Entonces ya los comentaristas y todos los opinadores lo que hacen es aceptan que no haya ya descenso. De mala gana, ¿no? Pero empiezan a justificar que en realidad el ascenso y el descenso no tiene que ver con el nivel de fútbol que se puede ver o el nivel de jugadores que se pueden obtener. Pero es paréntesis en eso que mencionas de los medios de comunicación, pero también son parte de la corrupción del fútbol, o sea, ellos escupen para arriba y como bien lo mencionas, hablan de corrupción de directivos, de futbolistas, de todo, pero ellos también se venden al mejor postor, al mejor promotor para promocionar jugadores, para quitar a otros jugadores, para poner a técnicos, para despedir a técnicos, y que lo siguen haciendo. Ahí está el Piojo, toda la campaña que está haciendo Fox Sports para ponerlo, tanto a él como a Hermosillo, del otro lado al Tuca, con de Anda, o sea, que son parte de eso, y que también Faitelson en TUDN, o sea, y que ya también hasta lo dicen abiertamente, o sea, entre ellos se dicen que son promotores y eso. Entonces también no hay que ser tonto y no hay que dejarte llevar por la opinión de alguien que pertenece a ese tipo de negocio. Fíjate, ante el vacío de lo que ha pasado en la federación, Álvaro Morales empuja al Tuca Ferrer, David Faitelson a Javier Aguirre y la gente de Fox al Piojo Herrera, ¿no? Y lo que se sabe el día de ayer es que los dueños están planteando que sea Almada, ¿no? El que pueda tomar la selección. Entonces, es importante que eso quede muy claro de cómo es que se maneja la industria, de cómo es que es a tole con el dedo y que está en medio el espectador, el consumidor, el aficionado, como se quiera, como nos queramos denominar nosotros, pero que sí debe de ser con mucha claridad que nosotros no somos tontos y que nos estamos dando cuenta de todo ello. Entonces, el día de ayer llegan a 6 acuerdos, estos 6 acuerdos que a diferencia, por ejemplo, en el fútbol español o en el fútbol alemán o en el fútbol francés, que son los ejemplos más recientes de cómo las federaciones y sus ligas profesionales han hecho un alto y han recompuesto el camino para tener equipos competitivos e incluso campeones del mundo, porque eso lo hemos visto en una década o un poquito más de una década, hemos visto cómo esas 3 ligas, esas 3 federaciones, la española, la francesa y alemana, han construido proyectos que les han dado como resultado campeonatos del mundo o campeonatos de Europa. Mientras que nosotros acá hemos podido construir un proyecto que signifique, cuando menos, competir. Esa es una parte muy importante que hay que señalar. Por ejemplo, todavía en Europa sí hay equipos, igual que también en Sudamérica, en donde son socios los aficionados. Acá no somos socios. Acá, por ejemplo, el América saca una campaña de el socio águila. Dicen que eres socio, pero no tienes absolutamente nada de socio. Vas y compras una tarjeta que te da una serie de ventajas sobre quien no es socio, pero nada más. Igual que el chivabono. Entonces, si no, a todo esto que mencionas, o sea, dejas muy claro, güey, que los mexicanos sí somos tontos o ya nos agarramos la medida, o ya no saben manipular, o somos muy manipulables, porque ya lo mencionas, en otros países sí son socios realmente de los clubes, y en México, si le diéramos vuelta a la tortilla y nos creemos que el aficionado somos realmente los dueños del negocio, o sea, si un aficionado no ve
los partidos por televisión, las televisoras no tienen rating y por lo tanto no tienen patrocinadores que inviertan. Si no vas al estadio, los clubes no tienen dinero de entradas y no tienen dinero de las playeras que tú compras como aficionado en su publicidad estática, esquilmos, todo ese tipo de cosas. Y creo que solamente así podríamos cambiar la visión de estos dueños que pues, realmente ya saben que dándonos largas, con una liguilla atractiva, con lo que sea, nos conformamos. Entonces también no es echarle la culpa a todo a ellos, sino también nosotros como aficionados asumir la responsabilidad y aunque nos apasiona el fútbol no consumo nada de fútbol hasta que esta selección no me entregue algo diferente, ¿no? Por eso, pero el empoderamiento del consumidor, que es la parte a la que tenemos que llegar, es estando consciente de todo esto que estamos platicando. Primero es, a ver, aficionados, quitémonos de todo esto que es una basura intelectual que nos venden, démonos cuenta y entonces tomemos estrategias. Por ejemplo, actualmente en Chivas hay una campaña para que no se consuma nada de los productos patrocinadores de Chivas, es decir, un veto. ¿Con qué objeto? Pues precisamente con el objeto de que Amaury Vergara se dé cuenta de que Chivas necesita invertir en refuerzos. Ahorita que se hace la modificación a Prime, mientras Televisa con su equipo ganador de un bicampeonato va a tener a su equipo expuesto en televisión abierta, lo cual significa con triunfos y exposición abierta, seguir ganando más y más afición, mientras que en el caso de Chivas, no ganas campeonatos, no traes refuerzos y te vas y te metes a una plataforma que no tienes accesibilidad todas las personas. Por lo tanto, ¿quién va a poder generar más afición en este momento? Pues América. No, y que aparte si te aplican la censura que te aplicaron cuando se fue a Chivas TV, que si recordamos en todos los partidos que tenía para Televisa los mandaban al 501 de Easy, de restringir, o sea, literal de tratar de nada más el único partido que pasen por TV abierta de Chivas sea contra el clásico contra América, cuando sea de local, América obviamente, pues obviamente te vas cerrando tú la visión para los nuevos aficionados como mencionas y pues vas cerrando tu crecimiento a nueva o mayor afición. El cortoplacismo de ingreso de dinero lleva a esa toma de decisión. Entonces, esa es la parte que tenemos que entender. Si entendemos esto, lo de ayer, seis acuerdos, que es lo que nos presenta la federación. Reporte anual de la selección nacional. Revisión de los primeros reportes de actividad de la Copa América. Pendiente el reporte final de Jaime Lozano. Plan de seguimiento de 365 días con las selecciones nacionales y plan de desarrollo élite 2030-2034. Esta parte, por ejemplo, y lo han estado cuestionando mucho acerca de cuánto tiempo te debes de tardar para entregar un informe. Jimmy Lozano dice que en 2 semanas y la federación está de acuerdo, entonces pasará el tiempo para que entregue un informe. ¿Y el informe qué nos va a decir? Bueno, no solamente tendrá que decir la parte cuantitativa, sino la parte cualitativa. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se dieron tomas de decisiones X, Y y Z? ¿Eso va a llevar a la toma de decisión de quitar a Jimmy Lozano? Pues veremos en ese sentido qué es lo que hace Duilio Davino e Ibar Cisniega y la Bomba Rodríguez. Pero de esto queda pendiente para dentro de 2 semanas o más. Luego, centralización del VAR. Entra en función en enero del 2025. Por primera vez expandirá su operación a la Liga BBVA MX femenil en junio del 2025. La centralización del VAR es llevarte el VAR a Toluca. Obviamente necesitas un periodo para que esto se lleve a cabo, pero cuando menos esta temporada va a seguir todo igual. Hasta el 2025 se implementará ya consolidado el VAR. Y posteriormente, hasta dentro de un año más o menos, es cuando la Liga Femenil también lo va a tener. Entonces, la Liga Femenil todavía se va a aventar 1 año, 2 campeonatos,
sin el VAR, con todo lo que esto ha implicado, ¿no? Entonces, igual, posteriormente al comunicado pasa tiempo para que esto se aplique. Autonomía de la Comisión de Árbitros. Próximamente daremos a conocer públicamente los detalles. La autonomía de la Comisión de Árbitros es algo que se ha buscado, veremos cómo se maneja presupuesto, veremos qué instalaciones, veremos en qué oficinas, cómo se va a hacer el vínculo entre la Comisión de Arbitraje y la Liga MX. Todo eso también se patea el bote para adelante y luego lo vamos a ver cómo se hace. Se supone que después de un año ya tendrás que tener perfectamente claro cómo lo vas a operar, pero también se patea para adelante. 4. Se aprobó el calendario integrado de todas las competencias del segundo semestre del año. Cosa ordinaria, ni tenían por qué haberlo anunciado, porque eso es algo de operación. Es algo que pasa cada 6 meses. Todo lo tienen que hacer, o sea, borrosamente, pero bueno, es otro gran logro que señalan ahí. 5. Pirámide de desarrollo del fútbol mexicano. Se presentó el plan de reestructura de fondo de nuestro fútbol para desarrollo de más y mejores futbolistas. Será dar a conocer públicamente en próximas semanas. Ahí yo creo que el que metió más mano, pues obviamente es Ibar, sabe cómo funciona el deporte federado y lo que se habla es de que van a impulsar los campeonatos nacionales de las diferentes categorías. Si alguien sabe de eso, es Ibar. Él implementó en este país las Olimpiadas Infantiles y Juveniles, que hasta la fecha siguen vigentes y que además, no solamente eso, son los que han sido el semillero de muchos competidores actuales que están en los campeonatos del mundo, en los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas Infantiles y Juveniles empezaron en 1996, es decir, ya van a cumplir 28 años. Entonces, esa estrategia que hizo Ibar, pues obviamente sabe perfectamente cómo hay que hacerlo a través de estos campeonatos nacionales. Ahora, la pregunta que se tendría que hacer en los medios es, ¿los campeonatos nacionales los va a organizar el sector profesional o el sector amateur? Porque el sector amateur está muerto. El otro día tú escuchaste lo que dijo Demetrio Madero respecto al sector amateur. Entonces, es a lo que te iba a referir. O sea, a esto iba a ser, creo que de todos los puntos es el único que me suena interesante, pero esto iba a hacer referencia, o sea, realmente si es el sector amateur va a tener crecimiento, o sea, porque ya lo escuchamos, tú ya lo has dicho muchas veces, Demetrio ya lo dijo y lo han dicho otros comentaristas, yo lo he escuchado al menos de algunos exfutbolistas en ESPN y en Fox Sports, que pues, el sector amateur está muerto. Entonces, ¿cómo vas a hacer que otra vez tenga impacto y cuánto tiempo se va a llevar eso y en cuánto tiempo te va a dar resultados, ¿no? Porque además aquí el otro asunto es que es más eficiente en los campeonatos nacionales organizados en donde realmente tengas un impacto importante. Por ejemplo, lo comentamos ese día con Demetrio, todos los torneos importantes de relevancia a nivel estatal o nacional han sido los que organiza el sector privado. Uh-huh. Hablábamos de la Copa Bimbo, estábamos hablando de la Copa Telmex, de lo que fue aquí en algún momento el torneo de los barrios, ahora la Copa Jalisco allá en Guadalajara, en fin, todos los eventos más importantes para el desarrollo o la promoción del fútbol. Ahora, esos torneos han quedado distorsionados. Comentábamos ese día con Demetrio. En el caso de la Copa Jalisco, que tenía un objetivo que era promover el fútbol soccer con jóvenes, terminó siendo una fuente de empleo para todos los talacheros de allá de Jalisco, ¿no? En su momento aquí, cuando yo jugué el torneo de los barrios, lo que pululaba eran los cachirules. La Copa Telmex igual, chingo de cachirules. Aquí también se instauró la Copa Ciudad de México, por ejemplo, aquí en la ciudad de aquellos entonces, aunque ahí era categoría libre, ahí no había el tema de cachirules, pero sí también, igual que en la Copa Jalisco, empresas como el Metro, por ejemplo, que fueron campeones en varias ocasiones, contrataban a exjugadores profesionales para que los representaran. Entonces, de eso estamos hablando. Tendría que ser muy bien desarrollado esto, porque
de nada serviría. Luego, en la parte de lo que hemos también expuesto, son más de 220,000 escuelas en todo el país. Obviamente hay muchas de carácter rural y multigrado, otras son escuelas urbanas, en donde a lo mejor sí se puede promover torneos escolares importantes. No sé si VAR tenga esta visión o qué es lo que pretende hacer, pero en realidad habría que ver que sea una masividad importante y que además dentro de esa masividad la gente se afilie y no se afilie con costos exorbitantes, sino pues con lo que vale tu credencial, ¿no? Que a lo mejor ahorita ya de estas que son de PVC, pues valen 20 pesos, ¿no? Y no que la federación quiera hacer negocio con estos torneos y con estas afiliaciones. Ahí está. Y que yo veo un gran punto ahí en eso que mencionas, que sea por parte de las escuelas. O sea, porque ahí ya tienes el control, puedes organizarlos en horario escolar o en horario extraescolar, pero pues ya... El gran problema, Carlos, el gran problema... de la cancha. Es que sí, es no solamente la infraestructura, el gran problema es de que la mayoría de las escuelas no cuentan con profesor de educación física. O sea, estamos hablando de que hay... o sea, tendrías que tener un listado de que, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuántas escuelas primarias tienen cancha y tienen maestro de educación física? No, pero por ahí. Para cancha de fútbol, no. Lo que se puede implementar es el fútbol sala, pero eso no lo van a querer hacer. Entonces, y por otro lado, insisto, incluso la propia SEP ya no organiza los juegos sectoriales, precisamente porque tiene ya muy pocos profes de educación física. Entonces, es complicado. Es que si vas a ganar otra vez en lo privado, va a ser puro negocio y no va a haber otra vez... A eso me refiero de que hay que ver cómo lo piensa organizar la federación. Si va a firmar convenios con los gobiernos, si los gobiernos van a estar de acuerdo en prestar las canchas, quién va a organizar, si va a haber un comité organizador por cada estado. Este comité organizador tendrá la capacidad, la infraestructura, el personal, los recursos para hacerlo. Por ejemplo, un torneo o por ejemplo, un torneo llamativo que realmente valga la pena, pues mínimo tendrás que estar pensando en 1,000 equipos por categoría. Si no, no tiene sentido. Para hacerlo con 100 equipos no tiene ningún sentido. O sea, tendrías que hablar de 1,000 equipos y esos 1,000 equipos irlos eliminando por grupos. Para eso necesitas... Aquí en la Ciudad de México no hay tanto problema. Tienes 16 alcaldías. En las 16 alcaldías, que cada una te ponga de a 5 canchas, está bien porque te permite desahogar los horarios, los torneos, todo lo que conlleve. Pero que además no sean juegos eliminatorios a una ronda, o sea, necesitas a lo mejor organizar, si son 1,000 equipos, pues el número suficiente de grupos para jugar entre sí, que sea por zonas, para que en ese momento no se desplacen en la primera etapa los equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, organizas de estos 1,000 equipos por alcaldías, 16 alcaldías, que a lo mejor te da para meter de a más o menos unos 80, 70 equipos por alcaldía, por categoría, ¿no? Y luego esos los organizas por grupos, en fin. Pero toda esa logística implica inversión. Tienes que coordinar canchas, tienes que coordinar arbitrajes, tienes que ver todo el tema de la inscripción, tienes que ver registros, checar que los jugadores estén en la edad correspondiente, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, ese es el trabajo talacha realmente que hay que hacer. Y que en la Ciudad de México dices, bueno, aquí en la Ciudad de México, y luego cómo lo haces en Jalisco, que la distribución es más grande, en territorio, cómo lo haces en Nuevo León, en las grandes urbes, en fin, sí. Mucho trabajo por hacer. Luego, el fútbol más justo y transparente. Hicimos una reingeniería completa, de 19 reglamentos y protocolos. Se revisaron más de 50 artículos y reglamentos y toda la normatividad. A ver, eso también lo ponen como un gran logro. Está bien. Es algo ordinario. Pero es algo que para la operación lo necesitas hacer. Sí. O sea, si vas a hacer tus modificaciones, obviamente esto lo tienes que hacer y lo ponen como un gran logro, que aparte, además de este tipo de cosas no necesitas un año.
cada 6 meses lo han estado haciendo. O sea, cada 6 meses han estado modificando que la regla, lo que ha pasado con los penales, o sea, todo este tipo de cosas que de entrada no te presentan 6, son 4 puntos. Y de los 4, todos es para luego, ni siquiera te ponen una fecha para presentarlo o para decirte aquí se subirán las cosas, no. O sea, todo lo dejan abierto. Ya le filtró después el presidente del San Luis, habló acerca de que pues, no va a haber la situación de lo que es el ascenso y descenso. Bueno, eso ya quedó, ya lo platicamos. Pero de las demás demandas de toda la gente respecto a la capacitación de los entrenadores, respecto a la formación de jugadores, respecto a todas estas listas larga, que se quiten a los jugadores extranjeros, el número de extranjeros, que se disminuya, todo esto, pues la federación, con base en lo que ayer en cuanto a este documento, pues no se pronunció. Entonces, el mensaje es claro, es vociferen, digan lo que digan, de todas maneras nosotros vamos a hacer lo que queremos y toda la ansiedad de todas las personas, aficionados, medios de comunicación, de querer ver sangre, me refiero a que querían en ese momento ver que se quitara a Jimmy, que se trajera otro entrenador, eso se va a posponer, eso va a quedar en stand-by y tan se acabó. Como comentas, ya esta semana empieza la Liga MX, estarán la parte final de la Copa América, de la Eurocopa, y con eso la gente se va a entretener. Así es la situación real. Y luego viene la Leagues Cup. Sí, así es. Entonces, para ir finalizando, el pronóstico es sencillo. Independientemente de que si se queda Jimmy Lozano y le ponen a un auxiliar a reforzar su equipo, independientemente de eso, o si se va Jimmy Lozano, lo cierto es que para el 2026 vamos a tener una selección no tan competitiva, sino hay un trabajo de fondo que permita que el nivel que tienen los jugadores se eleve un poco. O sea, si tú en este proyecto, que era la Copa América, no tuviste la capacidad de que los jugadores, por motivación propia, por sus intenciones de continuar en la selección nacional, avanzaran a la primera ronda, ya todo lo demás son excusas de que si les dieron confianza, que si no les dieron confianza, de que si estuvieron mucho tiempo con sus familias, que si no, que si tuvieron entrenamientos, no. El hecho es, estos seleccionados demostraron que ni siquiera para pasar una primera ronda de una competencia muy similar al campeonato del mundo, no se va a tener la capacidad de pasar a la primera ronda. Sería desastroso. México consigue no solamente la sede, sino que hasta la fecha, perdón, hasta la etapa 6, se permite, me parece que la 5, que México no salga de aquí del país. Entonces, si tú avanzas, vas a estar aquí el tiempo suficiente antes de irte a Estados Unidos a entrar en las etapas finales. México, en la parte administrativa, ya ganó el espacio. Ahora, en lo futbolístico, va a suceder lo que tenga que suceder con estos jugadores. No hay más. Y para el 30 va a ser peor aún, porque ahí ya tenemos que entrar en la eliminatoria. Y son con estos mismos jugadores que algunos permitirá todavía llegar al campeonato del mundo del 2030 y los sub-23. Esa es la realidad. Todo lo que se haga a partir de ahorita tendrá un impacto en 10 años, que sería para el 2034, porque empiezas ahorita a detectar jugadores que los convocas, que los eliges, que los trabajas y que después de 5 o 6 años te empezarán a dar frutos este trabajo. Y que para el 34 tendrán la edad para jugar. Y que sumado a eso que mencionas, o sea, por lo que comentas de los partidos aquí en México, pues también vamos a ver la voluntad de los clubes, ¿no? O sea, de la lista, ahorita estaba analizando la lista de los 31 jugadores que dio Jimmy para la Copa América, 25 o 24 juegan en México. O sea, nada más hay 6, porque estoy descontando a Jorge Sánchez, que ya fue presentado en Cruz Azul el día de hoy.
Pero su lugar lo ocupa Quiñones, que pues obviamente pertenece a esta lista, y por el posible regreso de Orbelín a Rayados, que ya está prácticamente cerrado. Tienes más del 80% de jugadores jugando en México, y pues ahí los microciclos, ¿no? O sea, pónganlos a jugar, pónganlos a entrenar juntos, pónganlos a hacer juegos o interescuadras en momentos que hagas un calendario para que beneficies a la selección y puedas tener competencia y por lo que tú mencionas, lo que tanto le cuestionaron a Jimmy de variantes en formación, en posiciones, o sea, que literal conozcan de pie a pie el sistema que quiere el entrenador y que pueda trabajar el entrenador 3, 4 sistemas para ver contra clase B, clase C, clase A, cómo jugarle a todos los equipos, ¿no? O que los demás equipos se preocupen por tu sistema y que tú solito trates de jugar con el mismo sistema en todos los partidos. Pero creo que pues ahí es la voluntad de querer jalar hacia el mismo lado. Ahora, ¿qué es lo que sucede, Carlos? Que tenemos nosotros la idea como si esto fuera gran ciencia. Estamos hablando de jugadores que ya tienen un recorrido en primera división, que ya saben, cuando menos desde información básica, teórica, de lo que es una cobertura, de lo que es un perfil, de lo que es las diferentes zonas de terreno de juego. ¿Por qué se complica tanto el funcionamiento del equipo? ¿No? Es algo que hay que, es que hay que hacer trabajo en cancha perfecto. Fíjate, chingue todos los comentaristas de que los jugadores deben irse a Europa para que tengan un mejor rendimiento. Todos los jugadores que han ido a Europa del pasado o del presente, en todas las entrevistas te dicen exactamente lo mismo. Es que allá la única diferencia que hay es que son más profesionales. Todos te dicen lo mismo. Cuando les preguntan, oye, pero los procesos de entrenamiento son muy similares a los que tenemos en México. Oye, en cuanto a instalaciones, muchas instalaciones están mejor las de México que las de allá. Y obviamente eso desnuda la idea de que hay que ir allá para que tengan mejor jugador. Aparte, un jugador europeo ha marcado diferencia. Dime un jugador que se haya ido a Europa que haya marcado diferencia en la selección, o por ejemplo, de James en Colombia, lo podemos decir, de Neymar en Brasil, de el portero de Costa Rica, que se echó al equipo al hombro en el Mundial, o sea, de jugadores en otras selecciones sudamericanas, o Davis ahorita con Canadá, que está a buen nivel y trae una buena selección. O sea, sí marcan diferencia, pero en México ni Hugo Sánchez, que ha sido nuestra máxima estrella, o Rafael Márquez, o Guardado, Chicharito, nunca han cambiado nada en la selección. O sea, no han demostrado que estar en Europa nos dé una mejor selección. Esa es una parte importante que hay que desmitificar. Luego la otra, muchos entrenadores mexicanos o hechos en México critican porque han venido desde fuerzas básicas o como entrenadores de los equipos de primera división, entrenadores españoles o sudamericanos, principalmente argentinos, y que todos ellos nos traen las nuevas metodologías y que venden verso y que incluso, por ejemplo, hay quien dice que hace grabaciones, entrenamientos y grabaciones con drones y todo esto, ¿no? Ok, les compramos esta denuncia a los entrenadores mexicanos, pero ¿qué sucede? Que en realidad, si ya tienes todas estas metodologías aquí, ¿qué chingados quieres mandar a los jugadores mexicanos allá? Si de todas maneras ya la metodología del entrenamiento ya están aquí, preparadores físicos, asistentes técnicos, tenemos a los directores técnicos, los cuerpos técnicos ampliados. Si ya tenemos todos estos personajes que traen lo más nuevo,
de las metodologías mundiales, ¿para qué estás chingue de que se vayan para allá? Si lo único que tienes que hacer es una cosa, concientizar al jugador mexicano de que debe ser un profesional, que es lo que han estado diciendo todos los jugadores que han ido a Europa. Si tú hablas con jugadores como García, de esa generación, no porque él haya ido a Europa, ¿no? Pero de todos los jugadores desde esa generación hasta la fecha, lo único que te dice, la diferencia nada más es que allá son más profesionales. Pues trabaja sobre ello, cabrón, ¿sí? Abócate a eso. Trabaja con cada uno de los seleccionados para que entiendan dos cosas, el ser profesionales y la otra, tienen este campeonato del mundo en el país. La diferencia entre nosotros y la sangre caliente que tiene Uruguay, Argentina, Brasil, es la defensa de la camiseta. ¿Quieres pertenecer o no a la defensa de esta selección nacional? Con ese entusiasmo, con esas ganas, sin poner límites, que si vamos a entrenar, que si las familias, que quieres o no, esta es tu elección, güey. Con la gente, no es... por favor, con las canchas que tú las conoces al 100%, juegas en ellas cada 15 días, o sea, ese tipo de cosas te debe dar una ventaja al ser anfitrión de un mundial. Y la convicción, lo que tú dices, o sea, si tienes en todas las sudamericanas, los 23 jugadores se matan por querer ser titulares y se matan por su país. Esa es la parte que todavía no se alcanza a entender y no son capaces, ni el cuerpo técnico, ni los directivos de la federación, de decir, me quedo con los jugadores que quieran realmente trascender en la selección nacional, con esta enjundia, con este cariño, con este amor, que no tiene que ver con pesos y centavos. Se trata de la trascendencia profesional. Ponerlo desde esa perspectiva es hacer una lista de eliminación específica y solito los jugadores se van a cortar. Quien quiera estar, es que no, es que yo necesito que venga mi familia, es que me siento solo, es que me deprimo, es que, güey, no sirves para este proyecto, cabrón. Puedes ser el mejor de todos los jugadores, pero no te necesito. Necesito a quien esté consciente de lo que está en este momento en juego. Y lo que está en juego es el prestigio, primero, tuyo como jugador, segundo, de la selección nacional. ¿Quieres participar en esto? ¿Quieres comprometer? Vas a venir a todas las convocatorias, vas a jugar o vas a estar en la banca, va a haber entrenamientos muy extenuantes porque tenemos poco tiempo, y les sacas el calendario, les pones el calendario y les dices, a ver, de aquí a tal fecha tenemos 300 horas de trabajo. Estas 300 horas de trabajo, si las cumplimos, nos va a dar el éxito. ¿Quieres estar o no? Y ya, porque tampoco es estar rogándole al jugador, estarlo consintiendo de más, estar en ese momento prácticamente presa de ellos. Lo que pasó con Vela, que es 2 o 3 ocasiones lo fueron a buscar y a platicar con él, bueno, pues no quiso ya, a la chingada, era mejor la decisión. Entonces, ahorita de estos jugadores, obviamente hay molestia, se quedan con los jugadores que jugaron, pero hay molestia de los que no fueron convocados y hay molestia de los que no jugaron, por la falta, y esa parte dicen de transparencia. No sabemos cómo manejaron las cosas internamente, pero si no estuvieran molestos, estoy de acuerdo, algo no manejaron bien, que empiezan a salir la información como la de Emilio Azcárraga. Entonces, esas cosas de comunicación institucional interna las tienen que mejorar. Y yo sí estoy convencido de que los jugadores que quieran estar en este proyecto se deben de sumar a lo que indique el cuerpo técnico y la federación, con claridad, para que no estén en ese, no, es que nos pusieron bien. Ahí yo sí no entiendo esa parte de que, primero, ¿por qué llevas a jugadores que para mí eran titulares? O sea, no titulares, pero que sí tuvieran minutos. Claro ejemplo, el Piojo Alvarado, que no jugó ni un minuto. El Chiquete Orozco, lo mismo. Marcelo Flores, que estás hablando de un recambio y no lo metes a jugar, no le das la oportunidad. Tanto se estuvieron peleando, no sé si te acuerdas, la anterior administración de la selección, que por traerlo, que se lo llevaban a Canadá, que se lo llevaban a Inglaterra, y no le das la oportunidad al chavo de mostrarse. O sea, entonces, ¿hasta cuándo va a tener el chavo oportunidad cuando esta era su última oportunidad en una competencia oficial? O sea, ya no vas a tener ninguna competencia oficial para que el chavo pueda sentir eso que llaman los futbolistas, ¿no? El roce, la presión, todo ese tipo de cosas. Y para mí es absurdo, o sea, es absurdo
de cómo un cuerpo técnico... Carlos, a ver, déjate, te voy a hacer un alto ahí, porque también nos comemos ese pinche rollo, te comes el pinche rollo de lo que dicen. No, la realidad... Espérame, de que ya no hay competencias oficiales. Tú como país anfitrión de un campeonato del mundo, puedes organizar cuadrangulares, hexagonales, tú puedes hacer muchas cosas, pero si tienes claro lo que quieres hacer. Oye, pero es que, a ver, ¿quién patrocina a México? No, pues Adidas. Ok, hablas con Adidas. Oye, cabrón, necesitamos competir. Podemos organizar un torneo. Necesito que de los equipos que tú patrocinas hagamos la Copa Adidas. Entonces ya funciona lo comercial con lo deportivo. ¿A quién más patrocina Adidas? Ah, no, pues Alemania. Ok, a lo mejor no te traen el super primer equipo, pero sí les puedes pedir que te traigan un equipo competitivo o en su caso incluso por contrato que traigan a la de primer nivel. Claro que les va a interesar venir a jugar, claro que les va a venir. Es que no se puede, porque ya, por eso lo han dicho tantos directivos, lo dijo ya también Azcárraga, lo han dicho otros directivos, Baños también ya lo mencionó, y se quejan de los juegos moleros. Pues si todos están en Conmebol, tienen sus eliminatorias. Juegan la National League y tienen sus eliminatorias. O sea, encontrar rivales para un anfitrión de un mundial, Carlos, es casi imposible. Discúlpame, todo se puede cuando hay voluntad política, porque a nadie le conviene, a ver, a los equipos les conviene venir a las próximas sedes del mundial, a la FIFA le conviene la promoción de una actividad donde va a ser la sede, a todos les conviene. Eliminatorias. Por eso, todo cabe si todos ponen de su parte. La situación es de que lo quieran hacer. Dices, bueno, no traigo a lo más nutrido de Europa. Ya vimos ahorita, Carlos, Ucrania, de la Eurocopa, exactamente, segundos niveles, claro, segundos niveles. Entonces, pero es la voluntad. Y ellos también compiten por la National League, que les da posición para meterse a esas Eurocopas. Pero a lo que voy yo es, vas a Asia, de todas maneras vas a tener un asiático, vas a tener un africano, vas a tener un sudamericano, un europeo en tu grupo, a huevo. Ah, bueno, entonces buscas a los equipos africanos, buscas a los equipos asiáticos, ya, y metes a uno de ¿cómo se llama? De CONCACAF, ¿no? Entonces, ya organizas un cuadrangular, ahí vas a competir, no va a ser lo excelso, pero esto que dice es que no se puede, no, pues es que sí se puede. Tú decías, ¿cuál va a ser la voluntad? Al 100% de México, o sea, México lo podría proponer, pero depende de que las otras quieran asistir. Por eso, pero ya si te escuadras contigo mismo. Pero si tú tienes o sea, primero, ¿quién es tu cuerpo técnico? ¿Va a haber microciclos o no va a haber microciclos? ¿Van a prestar? Eso lo tienes garantizado. Dentro de eso debes de generar algunas competencias, ¿sí? Oye, ¿qué podemos hacer? Un partido de todos los extranjeros de la Liga MX contra la selección nacional. ¿Sí me explicó? O sea, si hay manera de continuar fogueando a los jugadores, siempre y cuando pues, se tenga la pinche claridad. Hay forma de poderlo hacer. Lo único nada más es cuestión de saber exactamente el plan. Porque ahorita nos ha enseñado, yo siempre les he dicho, es que es mentira de que no hay un plan. El plan mínimo debe de ser de lo que ya tiene ahorita Jimmy Lozano, lo que era ahorita de la Copa América, pero no creo que lo tengan ahí nada más. Debe de existir ya el plan hasta lo que es el campeonato del mundo. Bueno, que cualquier entrenador, te lo digo porque yo lo hice, si me dicen, vas a ir al campeonato del mundo de fútbol sala y tienes que generar competencias, pues ves, no, pues llevo a la selección a un campeonato nacional o armo este cuadrangular o hicimos una gira a Sudamérica, pero va a depender mucho. Y digo, y nosotros que no teníamos recursos, imagínate la federación que tiene todos los recursos, es cuestión de voluntad política. Eso que tú dijiste es cierto. Si los equipos están con la idea de apoyar a la selección, se va a ver en las convocatorias. Pero antes que ellos apoyen, quien esté como cuerpo técnico tiene que hablar con esos jugadores. Si no, esta madre va a fracasar. Los jugadores tienen que estar comprometidos 3 años de sus vidas para decir, cada vez que me convoquen a la selección, voy a estar en el mejor ánimo y con la mejor disposición. Y no importa que no salga de vacaciones, no importa mi familia, no voy a estar ahí chingue de que, no tráeme a mi familia, porque si no, entonces
rómpelas. No, cabrón. No, y aparte no puede haber pretexto que no cuentas con la selección completa, o sea, tienes el 80% de los jugadores aquí en México, ¿cuánto se pueden tardar de desplazarse del norte al CAR? O sea, ese tipo de cosas, creo que tanto los jugadores como los directivos, si de verdad quieren una selección competitiva, tienen que hacer ese esfuerzo. Olvídate de los europeos, ya hay Zoom, ya hay videollamadas para que les puedas explicar, como tú mencionas, ya les puedes explicar qué es lo que quieres de ellos. O sea, los movimientos tácticos, un cierto tipo de ejercicio, o sea, todo ese tipo de cosas que Mauricio, creo que por fíjate, algo está en Europa, ¿no? Fíjate hasta dónde llegan las pinches cosas. Nada, para que nos demos una idea. El Piojo Herrera, en una entrevista, creo que fue con la Volpe, exhibe a los jugadores de Xolos, en donde dice, yo les mando que vean un video por WhatsApp y no lo ven. O sea, imagínate, cabrón. Entonces, no entienden los pinches chamacos que es su función profesional. No, y de hecho... No se lo están mandando y para que tires de agüey al entrenador, a ver, güey, chécalo, porque de aquí es el movimiento que te estoy dejando claro qué es lo que tienes que corregir. De hecho, en América hacen esto y aparte, o sea, con los ejercicios especializados para cada jugador. O sea, hacen videollamada, porque me han mencionado Kevin Álvarez, Igor, todos sus jugadores han mencionado que les mandan sus sesiones personalizadas y pues literalmente te está observando el preparador físico, que hagas bien el ejercicio. Por ejemplo, ahorita Kevin Álvarez subió apenas una historia de su rehabilitación que está haciendo y está en videollamada con el preparador físico. Entonces, si también los jugadores, lo que mencionas, de que no nada más es la voluntad de los directivos, es la voluntad tuya como jugador de querer pertenecer a la selección y tener la oportunidad que muchos mexicanos hubiéramos querido de representar a tu país en un campeonato del mundo con tu gente, en un estadio histórico, que va a ser la tercera Copa del Mundo que alberga, la tercera que inaugura, o sea, más de 100,000 gentes, ese tipo de cosas, ya si no lo valoras y no lo sientes y no te esfuerzas 2 años por eso, creo que pues también ya como técnico ya no puedes hacer más. O sea, ya también, pues es tu materia prima, o sea, ¿qué tipo de convencimiento necesitas si el jugador por sí mismo no está motivado? Pues está complicado. Por eso te digo que es importante que Jimmy y su cuerpo técnico o el próximo cuerpo técnico hable primero con los jugadores y que les digan de qué se trata, ¿no? O sea, y así, el problema no es de pesos y centavos, el problema es de una representación digna de tu país. ¿Quieren hacerlo? ¿No quieren hacerlo? Bueno, pues ya es su decisión. Y con base en eso, pues ya. Pero bueno, pues ahí está. Quisiera platicar con la gente de aquí de Vestidor de la Liga MX este asunto con una visión diferente y sobre todo con este entendimiento, ¿no? El fútbol no es de todos, es de una élite económica de este país que tiene al equipo, a los equipos profesionales que tienen y conducen a la Federación Mexicana de Fútbol Soccer. Eso es. Todos los demás somos aficionados, consumidores, empleados en el caso de todos los medios de comunicación que viven de la industria. Y si no se entiende eso, es muy difícil el poder continuar con el mismo discurso porque esto no va a cambiar bajo esos principios, ¿no? Entonces, veremos qué es lo que sucede en breve. Por lo pronto, patearon el bote hacia adelante. Vamos a ver en cuánto tiempo se empieza a dar respuesta con algunas cosas. Lo cierto es de que parece ser que el status quo permanecerá durante algún tiempo, ¿no? Se mueve muy poquito, muy lentamente las modificaciones que se pretenden. ¿Algo más que quieras comentar, Carlos? No, que para mí sería un grave error cortar cabezas. O sea, creo que si se va Duilio Davino, el propio Jimmy, aunque ya mencioné que no estoy de acuerdo en algunas cosas que ha hecho, pero sería empezar otra vez un nuevo proyecto que para mí no va a terminar bien. O sea, ya esto
ya dale chance al Jimmy de aquí al 2030, ponle asesor, que él lo escoja, que él esté convencido de que tenga, primero él debe estar convencido de lo que mencionabas de los jugadores, también él debe estar convencido de querer tener un asesor. Si se lo imponen, va a acabar mal. Entonces yo sí creo que ya deben de no cortar cabezas y más bien ya presentar algo serio y que se vean las voluntades de los directivos en decir, vamos a poner toda nuestra parte para que la Liga MX no sea una prioridad y sí la selección de aquí al Mundial 2026. Pues ahí está, muchísimas gracias, les pedimos a todos, la gente que nos hace favor de vernos, que den like, que se suscriban al canal, que nos compartan, y pues nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, hasta la próxima.